Quisiera que fuéramos todos a Romanos capítulo 13. Hoy terminamos el capítulo 13, ya estamos prontos a que nuestro autobús bíblico llegue al final del libro de los Romanos. Nos faltan unos pocos meses, pero ha sido de bendición todo este año y todo lo que hemos podido meditar, predicar, estudiar, reflexionar sobre el libro de Romanos. Nos cambia la perspectiva, ¿cierto? Yo he leído la Biblia, este libro pues obviamente está incluido en la Biblia y hemos leído la Biblia varias veces, ¿cierto? Pero cambia cuando uno comienza a meditarlo, a saborearlo con más calma, a masticarlo. ¿No les ha pasado que las comidas saben más ricas cuando uno come despacio? Porque cuando uno come rápido ni lo saborea, nada, pasa entero, nada. En cambio, cuando uno mastica, ¿cierto? Cuando uno hace la tarea bien, le saca el mejor provecho. Y esto ha sido el libro de los Romanos. A manera de introducción, lo que hemos podido ver desde el capítulo 12 en adelante, y no me cansaré de decirlo, es cómo vivir una vida cristiana, cómo poner en práctica todo lo aprendido del 1 al 11, de los capítulos del 1 al 11. ¿Cómo es eso? ¿Cómo debemos nosotros, si nos llamamos cristianos, vivir? Y algo así para meditar rápidamente. No amoldearnos a este siglo, ¿cierto? No debe mi mente moldearse a este siglo. Hemos visto el motor que como creyentes, ¿qué nos debe empujar? ¿Cuál es la gasolina que nosotros tenemos, si me permiten ese término? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque cuando amo, no pago mal por mal. Cuando amo, sé que suya es la venganza y no me atribuyo a mí esa tarea. Cuando amo, sé qué debo hacer con mi enemigo. Amarlo. Cuando hay amor, sé qué debo hacer con las autoridades. Obedecerlas, respetarlas y honrarlas. Sabemos que esta deuda del amor no la podemos nunca, no la vamos a poder nunca pagar, nunca. Y esta deuda, entre más pago, más se acrementa. Y más estoy en deuda, y más debo amar. Recordar que debo amar hasta al prójimo. ¿Como a quién? A mí mismo. Recordar que si tengo amor, ese amor no hace mal, sino que el amor es el cumplimiento de toda la ley. ¿De qué sirve cumplir toda la ley, ser muy juiciosos y no tener amor? Dice el apóstol, de nada. Hermanos, ese es la vitamina que nosotros como creyentes necesitamos, la vitamina A, que es el amor. ¿Listo? Pero hoy el tema, acuérdense que vamos en bajada. Andrei lo puso, me encantó ese ejemplo, vamos en bajada. Ya subimos, aprendimos doctrina, ahora vamos en bajada, que es aplicando esa doctrina que aprendimos, ¿cierto? Y hoy, créame que el Señor, esta semana, meditando este mensaje, este sermón, cuestionó mucho mi vida. Y que créame que no estoy aquí para echarle vainas a nadie, porque Dios me libre de eso, porque al primer reargudido fui yo. Y todo lo que escribí, ¿sí? El Señor lo puso en mi corazón para mi vida, primeramente. Para mi vida, ¿sí? Es uno de los sermones que más me ha
confrontado a ser. ¿Sí? Y es un tema muy hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a leerlo. Romanos 13, versos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo que el tiempo que es ya la hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Listo. Y les contaba, confrontado totalmente con este tema, esta pequeña porción, pero pequeña en letras, pero grande espiritualmente. Mensaje enorme, enorme, enorme. Yo quisiera hacerles una pregunta, comenzar haciéndoles una pregunta. Yo tengo un enemigo mortal. Yo creo que es aparte del diablo, aparte del mundo, aparte de mi carne, que es mi más grande enemigo, tengo otro que se asemeja, está como al mismo nivel. ¿Sí? ¿Quién lucha con los despertadores? ¿Nadie? Todos se levantan, escuchan. No, por lo menos yo no. Yo ya llevo unos años trabajando, me toca levantarme muy de madrugada y créame que cada día es peor. Uno siente que como que las cobijas pesan más a esa hora, preciso cuando suena el celular, las cobijas como que pesan más, ¿cierto? Yo lucho contra eso, lucho contra el despertador, ¿sí? Pero también le damos gracias a Dios por esas ayudas, porque a veces nosotros aquí como familia, que no salga aquí de Sudamérica, nos toca dos. Yo tengo mi celular y mi esposa tiene el de ella y ponemos las dos alarmas. Primero suena el de ella y después otros 5 minutos, a los 5 minutos suena el mío. ¿Listo? Pero le damos gracias a Dios por esas ayudas, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos que nos despierte o quién nos despierte? Pues seguiríamos durmiendo y en consecuencia se nos hace tarde. Hoy hablábamos con mi esposa y decíamos, nos levantamos media hora hoy más temprano que cada domingo y nos rindió muchísimo, pero levántese unos 5 minutos tarde y todo el día se descuadra, ¿cierto? Entonces gracias a Dios por ese tipo de ayudas, gracias a Dios, ¿sí? Y aún así teniendo estas ayudas de Dios, ¿qué es lo primero que decimos cuando suena la alarma? O por lo menos yo. 5 más. 5 minuticos más. ¿Sí? Sí. Pero recordemos que vamos cuesta abajo. ¿Y qué tiene que ver esto con el sermón? ¿Sí? Vamos cuesta abajo. Y no debemos estar durmiendo. Si han escuchado los accidentes ahorita en diciembre se hicieron, o sea, bueno, en Semana Santa en diciembre por microsueños. Sí, y eso nos puede pasar en la vida cristiana, en la vida espiritual. Como creyente debo estar alerta, debo estar muy despierto, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable solo a Dios, que es nuestro culto racional. Y yo no puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dormido. Esto es sirviendo en su obra, ¿cierto? Pero tristemente hoy muchos cristianos se encuentran dormidos en un estado de letargo espiritual. ¿Se han visto esas películas que viajan a otros planetas y que duran muchísimos años? Se meten en una cápsula para poder dormir ahí mientras llegan a años y años y años.
y llegan a su planeta de destino, pues así está el cristiano, en esa cápsula, metido ahí. Muchos dormimos ahí, nos la pasamos ahí. Pensamos que la vida cristiana solo abrimos esa cápsula el domingo. Venimos a la iglesia y el domingo en la tarde nos volvemos y nos metemos ahí. Otros se permiten los microsueños, esos fatídicos microsueños. Y ya sabemos las consecuencias de tener un microsueño. ¿Qué le pasa a un conductor cuando va y se queda dormido al volante? Pues se estrella y muchos mueren, ¿cierto? Y cuando despertamos de ese microsueño por la gracia y misericordia de Dios, porque es pura gracia, nos encontramos frente al abismo, si no es que ya no lo comimos todito. Pues hermanos y amigos, esta porción que tenemos al frente el día de hoy es un despertador, que por gracia tenemos toda la verdad, y hay tiempo, y no podemos pedir 5 minutos más, ni permitirnos un microsueño. En la vida cristiana no se puede hacer eso. A mí me encanta pedir 5 más, pero en la vida cristiana no se puede pedir 5 minutos más de sueño. El Señor nos está diciendo, hoy es el día de levantarse del sueño. Este sermón tiene por título, Iglesia, despierta, el día está cerca, y está dividida en 3 partes. Primero, conoce el tiempo, versos del 11 al 12, la parte A. Segundo, ¿cómo debo andar? Del 12b al 13. Y la ropa adecuada para la tarea, verso 14. Bueno, y lo primero que vemos es una orden. Cuando dice, y esto, encontré otras versiones y dice, haz esto. ¿Okay? ¿Pero qué? ¿Qué debo hacer? Pues lo que ha venido enseñándonos el apóstol Pablo, y donde nos dejó, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Noten, hermanos, que y no solo eso, debemos amar, o sea, lo último que nos enseñó, sino recopilar todo lo que hemos aprendido de Romanos y aplicarlo en nuestra vida. Y no solo amar al prójimo, sino obedecer, honrar, respetar y todo lo que hemos dicho acerca de las autoridades, ¿cierto? De mi hermano, amar a mi hermano. Todo lo que ha venido diciendo versos atrás para tratar de cumplir la ley. ¿Sí? Eso es lo primero que nos dice. Haz esto. Pero ¿cómo debo hacer esto? Entonces nos dan unas indicaciones. Lo primero, conociendo el tiempo. Versos del 11 al 12a. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día, ¿qué? O se acerca el día. A ver, conociendo, lo primero que hay que saber es conocer los tiempos. Ahí dice, ¿cierto? Si nos vamos a la palabra, dice, conociendo el tiempo. Pues les tengo una noticia. ¿Cómo son los tiempos del día de hoy? Malos. Perversos. Recordemos que esta carta está escrita a una iglesia en una iglesia, a la iglesia en Roma, ¿cierto? Y esos tiempos allá y estos tiempos acá son malos. Hay 2 palabras para definir tiempo en griego. Una es cronos, que es día, mes, año, segundo, ¿sí? Pero aquí no, aquí es kairos, que es momento, situaciones,
¿sí? Entonces, hermanos, el apóstol le manda, le ordena a la iglesia conocer el tiempo. Nos ordena a nosotros conocer dónde estamos parados. ¿Y será que ha cambiado algo? La situación, las circunstancias, la maldad desde la iglesia en Roma. Noten ustedes, allá tenían persecución. Estaban viviendo en una cultura muy pesada, la romana, mala. El gobierno los odiaba. ¿Y será que ha cambiado en algo hoy a la situación que vivimos nosotros como iglesia? Para nada. Es más, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Perverso. Noten ustedes, le escribe al discípulo amado, a Timoteo, 2 de Timoteo 3:11, el apóstol, y le dice: eso también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de deleites más que a Dios. Y esto no es lo que está pasando con el corazón del hombre el día de hoy. ¿No encontramos hombres así en medio de nosotros? Claro. Hoy tenemos al aborto, leyes, un gobierno que impone leyes que van en contra de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y el apóstol dice, conoce esos tiempos. Hombres que van en contra de su naturaleza. El ataque continuo a la iglesia, a la familia, a nuestros niños, ese ataque es constante. Ese tiempo, y los que van en él están en contravía totalmente de Dios y de su voluntad. Y la pregunta aquí, ¿cómo podemos dormir en tiempos tan difíciles? ¿Cómo? Y aquí es donde suena la alarma. Aquí es donde suena ese despertador. Y la cuestión es que no tenemos 5 minutos más. El Señor hoy nos quiere decir, despierta, hermano, despierta. Perdón. Despierta, iglesia. Amigo, tú que nos visitas, despierta. No es casualidad que estés el día de hoy acá. Despierta. Mire, me aterró muchísimo y vuelvo y les digo, me confrontó este llamado, porque es para mí. El apóstol escribe a la iglesia en Corintios: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, despierten. Y a pesar de que estamos en medio de tiempos tan malos, no los podemos ver. No los podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos amoldados a este siglo. En pocas palabras, ¿saben qué pasa? Estamos acomodados. Nos acomodamos y lo hacemos cada vez más. ¿Por qué este llamado? Porque el llamado a despertarnos. Porque la iglesia duerme. Por eso el llamado. Mire, si la iglesia no estuviera dormida, si estuviera velando, sería innecesario este llamado. Porque si estuviéramos despiertos, velando, ¿para qué nos llama a despertarnos el Señor? Mire, la iglesia en este tiempo se ha dedicado a hacer otras cosas, a las cuales el Señor no las mandó. ¿Que son buenas? Sí.
Pero el Señor no mandó a hacer a la iglesia una obra social. No mandó a la iglesia a hacer un club. Hoy la iglesia es humanista. No mandó a la iglesia a entretener a las ovejas. Miren, nosotros, la iglesia, somos responsables de tanta apatía, de tanta negligencia que hay, de tanto letargo, de tanto adormilamiento que hay entre nosotros mismos. Pero ¿cómo? ¿Cómo usted nos está diciendo eso? Pues sí, cuando nos dedicamos solo a llenar vientres. Cuando no se habla de pecado en la iglesia. Cuando no se habla de la muerte. Cuando no se habla del infierno. Cuando no se habla de la disciplina, cuando dejamos que cada quien haga lo que quiera, cuando no hablamos del gran amor de Dios en Cristo. ¿Y dónde llevó este gran amor a Cristo? A la cruz. Cuando la iglesia se aleja tanto del propósito que es el evangelio y se dedica a otras cosas como a la política. Y nosotros como creyentes nos permitimos 5 minuticos más. ¿No les ha pasado? El año entrante leo completamente la Biblia. La voy a leer en 365 días. Y no lo hacemos. El año entrante me comprometo a ir a las reuniones de la iglesia. Y no lo hacemos. Mire, para mí lo más triste que hay... Perdón. Para mí lo más triste que hay es que a cada miembro le tengamos que hacer firmar un compromiso, un acta, un pacto de membresía, porque eso debería ir en nosotros mismos. Nos permitimos 5 más y seguimos durmiendo, pero ¿qué pasa? Que cuando llega la lucha, la prueba, la tentación, caemos, nos derrotan tan fácilmente porque no estamos preparados. Porque preferimos seguir durmiendo, que es menos esfuerzo, a capacitarnos, a aprender, a amar, a leer, a estudiar la palabra de Dios, a Dios mismo. Eso es lo que pasa con la iglesia. Es más fácil dormir que venir a las reuniones de la iglesia. Y amigo, tú que estás sin Cristo, tú no solo estás durmiendo, tú estás muerto en delitos y pecados. Pero gracias a Dios aquí suena la alarma y no se me duerman, vean. Hoy es el llamado a cada uno de nosotros, como lo fue a la iglesia en Roma, a velar y a estar diligentes. Miren, no sé en qué área estás dormido el día de hoy. No sé en qué área. Pero Dios te dice, levántate. No pongas más excusas, porque para las excusas somos expertos. No pidas 5 minutos más. Hoy es el día. Hoy es el día. No mañana. Porque no sabemos si habrá un mañana. Pero noten ustedes que hasta el Señor Jesucristo luchó con esto. Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué hacer? Velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro
orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no podéis velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? ¿Todavía? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Y hoy suena esa alarma, y no tenemos 5 minutos más. Un llamado a levantarnos del letargo de donde estamos. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me levanto? Pues utilizando los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Es un llamado, mi hermano, hoy a tomar esa cruz y a seguirle. Un llamado a no ser más perezosos espiritualmente, y discúlpeme. Y por eso les dije que esto era para mí. Perezoso espiritual. Pero ¿saben cuál es el problema? Que tenemos las prioridades invertidas. Tenemos las prioridades invertidas. Y no amamos a Dios en primer lugar. La verdad. Y que nos perdone el Señor por ello. Decimos con los labios: amamos al Señor, pero nuestro corazón está lejos. Tenemos las prioridades invertidas. Miren, para la muestra un botón, así, sencillo. Y esto lo vuelvo y le digo, para mi vida. El sábado ocupamos el tiempo que debe ocupar el sábado. O sea, ¿en qué debemos ocupar nuestro tiempo el sábado? ¿En qué? Alistarnos para el domingo. Así de sencillo. Alistar la ropa, alistar los niños, alistar el almuerzo, alistar todo para el domingo. Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque venimos y nos dormimos en el culto. Nos acostamos tarde el sábado. No descansamos para venir frescos el domingo a escuchar la palabra de Dios. No. Y sé que tenemos que trabajar, sé que tenemos que hacer una infinidad de cosas. Pero ahí está la prueba. Tenemos las prioridades invertidas. Hermano, ya conocemos los tiempos. ¿Cómo son los tiempos? Malos, perversos. ¿Será que la circunstancia, la gente que vive afuera nos quiere ayudar a nosotros como iglesia? No, nos quiere, pero perjudicar. Ese es el tiempo en el que vivimos, un tiempo de lucha. Ya has escuchado la alarma del Señor. Ya no, mira, cuando partas de este mundo, de esta tierra, y te tengas que enfrentar a un juicio, ya no puedes decir: nunca me llamaron, nunca me despertaron, porque hoy te está diciendo: despierta. Esa es la alarma. Pero la respuesta de nosotros, ¿cuál es? 5 minuticos más. Ahora
¿Por qué más debo estar velando? ¿Por qué más? Porque el día se acerca. El día está más cerca que ayer. Hoy está más cerca el día que ayer. ¿Sí? Mire, Dios nos ha dado un día más de vida, pero eso significa un día más cercano a nuestra glorificación. Ya sea que el Señor venga a nosotros por su iglesia o que nosotros partamos a su presencia. Eso es. ¿Por qué debo estar velando? Porque el día se acerca. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Va a volver. Y ya no como cordero, no como juez. Miren, lo contradictorio acá, lo contradictorio es que hay hermanos que no quieren que ven, están tan amoldados o estamos tan amoldados a este mundo, tan acomodados, que no queremos que el Señor Jesucristo vuelva pronto. Uno habla del día del día del Señor. No, todavía no. Todavía no, espere, déjeme que crezcan. Quiero ver a mis hijos casados, quiero ver a organizados, quiero tener más plata, quiero... ¿Sí? O otros le tienen pánico, pavor a la muerte. Pero miedo, susto. Eso es estar dormidos. Eso es dormir. Porque un cristiano debe anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ansiarla, debe despertarse como si hoy fuera el último día. Es más, enseñarle a mis hijos, si muero, va a ser el mejor día de mi vida. De mía, del que muere, porque voy a estar en la presencia de mi Señor. Obvio, para el que queda es dolor, porque se va un ser querido, pero para el que muere es el mejor. Si muere en Cristo es el mejor día. ¿Usted sabe quiénes son los que deben de estar temerosos de morir o que el Señor Jesucristo venga? El mundo, porque ellos van a ser juzgados. No sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesús. No sabemos. Pero el apóstol le escribe a la iglesia: pronto vendrá el día. Y eso pasó hace más de 2000 años. Nosotros estamos más cerca aún de ese glorioso día. No sabemos cuándo va a volver, pero sabemos que necesitamos levantarnos y trabajar como si hoy volviera Cristo. Cuando tenga carro, cuando mi situación mejore, cuando tenga un mejor trabajo, ¿cuándo? Mentiras. Nunca vas a servir al Señor. Nunca. Hoy tenemos que vivir como si fuera el último día de nosotros sobre esta tierra, pero vivirlo para el Señor. Mire, la noche pasa. La noche pasa. Pero detrás de cada noche viene un nuevo día. Y ya estamos a punto de salir de esa oscuridad, de esa noche. Y ya estamos a punto de gozar de ese nuevo día. Alégrate, cristiano. Santiago 5:8 dice: sed también vosotros pacientes, fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Sonó la alarma. Despierta. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo andar? Pues la Biblia es bien clara, mi hermano. Lo primero que nos dice es que desechemos. Busqué en un diccionario y desechar es quitar, sacar. Noten ustedes, desembarazarse de algo. Pongamos un ejemplo, como quitarnos la ropa. Eso es desechar. Yo a la 1 de la tarde, o después de que tengamos el tiempo de coinonía, me desecho esta ropa, me la quito, ¿cierto? Sacar o quitar, ¿pero qué? En nuestra vida espiritual. Todo lo que no glorifique a Dios. Todo lo que me haga dormir espiritualmente. Y por eso les digo que me confrontó este sermón esta semana. Porque ahí están los 5 minuticos más. ¿Le quitamos tiempo a Dios diariamente? Sí. Sí. Decimos, no nos alcanza el tiempo. Mentiras, sí nos alcanza el tiempo. Es que tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que ser mamás, la casa. Sí nos alcanza el tiempo. Evalúate. Yo me evalué y pierdo muchísimo tiempo. Y no solamente es quitar algo de mi vida. Yo cuando conocí al Señor, yo le decía a mi esposa, ¿pero qué más quiere? Yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no parrandeo. Es que no se trata de eso, no se trata de eso, porque eso hacen los moralistas. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues desechar mi vieja manera de vivir. Todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí la mitad son hechas nuevas. Un cuarto, todas son hechas nuevas. Y no es solo eso, no es solo quitar de mi vida esas cosas, sino odiar las cosas en las que antes yo me gloriaba y me deleitaba. Las que me separan de Dios. ¿Ustedes sí sabían eso? Que las cosas que más me gustan a mí son las que más me alejan de Dios. Cuando no son cosas de Dios, ¿no? Debo comenzar a odiar el pecado. Eso es desechar. Y cuando peco, porque voy a pecar hasta el último segundo que esté yo sobre mis pies, ¿sí? Me debe doler. Si no te duele el pecado, pilas. Pilas porque la alarma sonó. Debes odiar el pecado. Porque el pecado es un obrar que yo hago en contra de un Dios santo. ¿Cuánto durará esto? Toda nuestra vida. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es un cuento color de rosas. O mira la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Esto es lo que llamamos santificación, toda la vida. Pero tranquilos, que también es una obra de Dios. Porque la misma Biblia dice que Él perfecciona su obra en nosotros ¿hasta cuándo? El día que Él venga, o parafraseando, que nosotros partamos con Él. Desechar es que cada uno de nosotros podamos decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Efesios capítulo 4 verso 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Despójense del viejo hombre. ¿Es difícil? Sí. Imposible.
sin el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo sí se puede hacer. Cuando no, es una obra moral. Hermanos, un síntoma de que estamos despiertos, velando, alertas, es que vivimos desechando, sacando, quitando de nuestras vidas todas las obras de las tinieblas. ¿Y cuáles son todas las obras de las tinieblas? Pues las que no glorifican a Dios. Una pregunta, no me la van a responder allí en su corazón con el Señor. Y yo me la hice esta semana. Hermanos, ¿somos o actuamos en la iglesia lo mismo que cuando estamos en la casa solos? ¿Somos los mismos? Alguien decía que ¿dónde se conoce el cristiano? Porque créame que yo los veo a ustedes, los veo muy bonitos, muy arregladitos, muy chévere, pero no puedo ver sus corazones. El único que los ve es Dios, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se conoce realmente que soy creyente? Cuando estoy solo. Cuando estoy solo. Miren, noten ustedes el verso 13, lo que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borrachera, lujuria, lascivias o contiendas y envidias. Miren, todos esos pecados me satisfacen a mí. Y es mucho más fácil hacerlo a solas, cuando estoy solo. Y allí realmente es donde se conoce el creyente. Donde tengo mi computador, mi celular al frente y no cometo la burrada de, con un clic, meterme a donde no deba. O no puedo, o solo con mis pensamientos. Debemos andar a toda hora como de día, aún en medio de la noche. La noche tipifica lo malo, lo perverso. El mundo vive en la noche, vive en la oscuridad, y nosotros, andando en medio de ellos, debemos andar como de día. El creyente debe andar, o sea, debe vivir. ¿Cómo es andar de día? Transparentemente. Debe honrar y vivir todos los días de su vida la verdad. La verdad, así nos cueste. Miren, en pocas palabras, el cristiano debe andar sin medias tintas, que su sí sea sí, su no sea no. Debe vivir honestamente. Que nadie le pueda señalar y decir mentiroso, ladrón, avaro o usurero. Pero qué testimonio tan grave he visto en estos últimos años de creyentes engañando a creyentes y engañando al mundo. Bueno, supuestos creyentes. Y los de afuera nunca van a decir, no, es que Juliano fue el que me tumbó. No, ese cristiano, y eso, y disque. Miren, debemos andar con un retrovisor. ¿Para qué? Para ver de dónde nos sacó Dios. De la basura donde nos sacó Dios. Pero también con ese mismo retrovisor ver el costo que le causó a él, el que él pagó por sacarme a mí de ese basural. Su hijo entregado en la cruz. Nada, casi nada. Eso le costó a Dios. El apóstol Juan escribe, el que dice que permanece en él, ¿qué debe hacer?
andar como Él anduvo. ¿Y el Señor fue mentiroso? Dice, el Señor no pecó. Hermano, ya hemos conocido el tiempo malo. Hemos escuchado la alarma, despierta. Hemos quitado toda ancla o estamos quitando toda ancla a este mundo que es el pecado. Será una pregunta, ¿será que el Señor nos manda sin preparación en medio de este mundo? Mire, esto es lo que deben hacer ustedes. Vayan y miren a ver cómo le hacen. No. Miren, un alpinista para subir a la montaña necesita ¿qué? Ropa adecuada, instrumentos adecuados, herramienta adecuada, ¿cierto? O si no, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. Un soldado tiene que ir vestido para la guerra. O si no, ¿qué pasa? También se muere. ¿Cómo debe vestir un creyente? ¿Cómo debe vestir un creyente? Mire, para jugar fútbol, si no tiene guayos ni canilleras, no lo dejan entrar a la cancha. Así de sencillo. Y nosotros nos venimos a veces a la iglesia, y estoy hablando de la gente que lleva muchos años sin Biblia a la iglesia. Decía un comandante cuando yo presté servicio, ¿se va a defender a cachetadas? No, nos dotan de armas para podernos defender. Y así como el alpinista, así como el soldado, Dios da a la iglesia la ropa adecuada para poder vivir en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque sonó la alarma. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. ¿Por qué? Porque el día está cerca. ¿Y cuál es esa ropa adecuada? Versículo 14. Sino vestidos ¿de quién? Iglesia. ¿De quién? De Cristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo es este tiempo? Yo quiero que salgamos de aquí pensando eso. ¿Cómo es este tiempo? Malo. Malo. No durmamos. ¿Saben qué quiere decir el apóstol? O bueno, el apóstol inspirado, que estamos en medio de una guerra. Y pensamos que la guerra está afuera. No, mis hermanos, la guerra está ahí sentada con ustedes. En sus corazones y en sus mentes. Porque pueden estar aquí, vuelvo y les digo, sus cuerpos. Pero su corazón y su pensamiento están pensando en que ya es hambre, que yo estoy hablando mucho, que ya es hora de cortar y que me voy a ir a dormir. Eso, podemos estar ahí sentaditos, todos bonitos, como se ven, pensando, queriendo. La guerra no solo está afuera, está dentro de nosotros. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, nuestra carne. Pero vean, algunos tienen o tenemos más amistad o queremos más el favor del mundo que el de la iglesia y que el de Dios. Me encanta esto cuando nos dice el Señor, almas adúlteras. Almas adúlteras. Ustedes saben que es un alma adulterio, ¿cierto? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y eso es permitirnos dormir 5 minuticos más. Será alma adúltera. Entonces, literalmente, aunque no vistamos de camuflado, botas, no tengamos un fusil en el hombro, somos soldados. Un soldado no se duerme en medio del turno o de la vigilancia. Un soldado entiende que su vida depende de estar alerta y velando, muy despierto. ¿Qué caracteriza a un soldado?
una cosa, que hace caso. Ustedes imagínense en un soldado que no haga caso, no sirve, ¿verdad? Hace caso. Un soldado, mire, aparte, un soldado conoce muy bien a su enemigo. El soldado sabe que su enemigo es despiadado. Y nosotros que hemos vivido más de 50 años en violencia, sabemos que los enemigos del Estado son despiadados, ¿cierto? Que podría asaltarlo en cualquier momento, en cualquier momento. A nosotros nos decían cuando teníamos el uniforme que teníamos un blanco pegado a la espalda, solo por portar un uniforme. Y nosotros tenemos 3 enemigos bravísimos, bravos, que en cualquier momento nos pueden asaltar y matar. Miren, el diablo, él vino para matar, robar y destruir. El mundo y sus placeres, sus delicias, que nos deja dormir 5 minuticos más, y si queremos, duerman más. Y otro que nos ataca diariamente, durmiendo con el enemigo, la carne. Miren, un soldado aprende a utilizar bien las armas que el ejército le da. Ustedes imagínense en un soldado que no sepa disparar un fusil. ¿Será que el fusil le sirve de algo? Si no lo sabe disparar, no. Pero también el cristiano debe, como soldado, aprender a utilizar bien las armas que el Señor ha dado. ¿Cuáles armas? Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. Y habiendo dicho esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración, súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Perdón. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir la boca, a fin de dar a conocer sin temor que el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Esas son las armas que el Señor nos da. Si su Biblia subráyelo, Efesios 6. Allí subraye, esas son las armas. El Señor me ha dotado de estas armas. ¿Para qué? Para andar en el día malo. Para andar en este tiempo perverso. Pero mira, yo sinceramente no conozco a soldados más confiados que a los cristianos. Y esto me dio durísimo, duro a mí, y espero que les dé duro a ustedes, porque estamos confiados, estamos tan relajados, no velamos y estamos durmiendo en medio de la guerra, estamos durmiendo en medio de tiempos difíciles. No estamos conscientes de que nuestra vida está en juego, en peligro. Menos hacemos caso. Ponemos siempre un yo. Yo siempre le digo a Jeremy, hay que hacer esto. ¿Para qué? Porque, de que, y así somos nosotros. Hombre, que el Señor nos manda a estar despiertos y a velar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Así somos. No estamos conscientes de que
corremos peligro. No conocemos a nuestro enemigo, no lo conocemos. Mire, ¿sabe cómo lo ven los cristianos? ¿Ven al diablo? Como un ratoncito, asustadizo. Muchos se atreven hasta a zapatearle la cabeza 2 horas, 3 horas, duran zapateando, atándolo, echándolo al fondo de la mar y haciendo todas esas bobadas. Lo ven como un ratón asustadizo, cuando la Biblia nos dice que está como un león, rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, cada vez que sale, también hay otros soldados, que cada vez que salen o enfrentan una adversidad, una lucha, una tentación, se acuerdan y dicen, uy, Efesios 6, la armadura, y comienzan como los católicos romanos con el rosario. Me pongo el yelmo de salvación, todos los días. Yo te digo, ¿para qué te lo quitas? ¿Para qué te quitas la armadura? Si te la colocaste, ¿para qué te la quitas? Un soldado no vive quitándose la ropa, colocándose el camuflado, quitándose el camuflado, colocándose el camuflado, no. Un alpinista mucho menos puede hacer eso, quitarse la chaqueta en el monte Everest. Ya llegué, ya coroné, me quito la chaqueta. No, pero el cristiano sí. Y tomamos estas partes de la Biblia como si fueran muletillas y oraciones maravillosas, mágicas, como chakras. Cuando el cristiano se debe colocar la armadura y vivir con la armadura puesta. No pienses que la tentación, las luchas están allá solo afuera. Pues te tengo una noticia, dentro de la seguridad de tu casa, también vamos a ser probados. Déjate la armadura. No te la quites ni para dormir, porque nuestros sueños deben glorificar a Dios. ¿Queremos ganar la guerra? ¿Nadie quiere ganar la guerra? Por lo menos yo sí. Amén. Sí, quiero ganar la guerra. Pero saben, hay unos que quieren ganar la guerra sin Cristo. Esto es imposible. Y les digo a los que están luchando en su carne, en sus fuerzas, no den más goces contra el aguijón. No lo van a poder hacer. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Pues Él es el todo en todos. ¿Cómo era nuestro traje antes de venir a Cristo? Harapos, sucios, como presos. Es más, yo creo que los presos olían mejor que nosotros. Y en muchos lugares hoy los cristianos no se visten de Cristo. Tienen otros trajes, sí. ¿Para qué? Tienen otros trajes. Pueden ser muy finos y muy lujosos. Y se ven bien cuando salen por YouTube y salen con unos trajes, unas iglesias muy bonitas. Sí. Brillan. ¿Cierto? Pero no está Cristo. Por fuera, lujo. Pero por dentro siguen siendo los mismos harapos. Siguen oliendo mal. En el interior huelen mal. Es un traje de moralismo, un traje de mundo, un traje humanista, un traje de arrogancia, un traje de avaricia, y eso pululan en las iglesias el día de hoy. Hermanos, sin estar vestidos de Cristo, es imposible salir vencedor en esta lucha, no se puede. Los hermanos en Roma lo sabían perfectamente y aún así Pablo les dice, vístase de Cristo. Mire,
Yo pensé que la única iglesia que tenía similitud con nosotros era la iglesia en Corinto. Pero no, noten ustedes, la iglesia en Roma también, porque el apóstol le dice a la iglesia en Roma, vístanse de Cristo. Tenían necesidades, igual nosotros. Nos dice hoy, vístanse de Cristo. Si no lo has hecho, comienza a utilizarlo. Cambia la marca, no sé, Toto, por la marca de Cristo. Sin Cristo es imposible salir vencedor, vas a morir. Hermanos, vistámonos de Cristo. ¿Y cómo es vestir de Cristo? Vistámonos de su carácter, vistámonos de su amor, de su justicia, de su perseverancia, de su obediencia, de su conducta. Ese es el traje que debemos vestirnos. Vístete de Cristo, llama a tu hermano. Vístete de Cristo, llama a tu enemigo. Vístete de Cristo, obedece, respeta y honra a las autoridades. Vístete de Cristo y déjale la venganza al Señor. Vístete de Cristo, llama a Dios sobre todas las cosas. Vístete de Cristo, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los de afuera nos ven, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ropa nos ven que tenemos? ¿La de Cristo o la del mundo? Alguien dijo, así como te ven, así te tratan. ¿Cómo te tratan los de afuera? ¿Como el mundo? Si te tratan igual, es que no ven la ropa de Cristo en ti. Hermanos, cuando los de afuera nos ven, pueden notar en nosotros, pueden ver lo resplandeciente de sus vestidos, pueden notar la pureza de su traje, como cuando lavamos la ropa con blancos, ¿cierto? Más blanco no se puede. ¿Eso lo notan los de afuera? O todavía, aún aquí sentados 10, 15, 20 años en el Evangelio, seguimos vistiendo harapos de esclavitud, atados al pecado. Pues hermano, vístete, déjate ver, porque esa es la otra. ¿Nos vestimos? Sí. Solo el domingo en la iglesia y adentro, pero los vecinos ni siquiera saben que somos cristianos. No te escondas. Muestra a Cristo en tu vida. No sigamos pensando en proveer para nuestra carne. Andemos transparentemente, no en glotonerías, borrachera, lujuria, lascivias, contiendas, envidias. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Cuídense en todos los días, cuiden sus corazones. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Vivan una vida para la gloria de Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Noten. Yo quisiera pasar puesto por puesto y meterles un sacudón. Porque eso es lo que nos está haciendo la Biblia el día de hoy. El Señor hablándonos por medio de la Escritura. Levántese. Pero es que nosotros lo leemos y levántese. No, nos está sacudiendo. Hermano y amigo, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Años, días, meses, horas. Pues dejen de dormir. Que no nos pase como las 5 vírgenes insensatas que se quedaron dormidas. A la mitad del camino se durmieron. Y después vinieron también las otras 5 vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo:
Verdad os digo, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hermanos, Cristo está cerca. Él